Las garras más grandes del mundo de los dinosaurios, con la forma de la espada de un samurái, no funcionaron como un arma, sino para exhibirse del modo en que los pavos reales exhiben sus plumas. Desde atrapar a sus presas hasta defenderse de sus propios congéneres. Las temibles garras de muchos dinosaurios cumplían, al igual que sucede con los animales actuales, con diversas funciones. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol y el Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados ha logrado demostrar que algunos dinosaurios depredadores las empleaban para mucho más. El estudio se centró en dos grupos de dinosaurios terópodos, los alparesaurios y los tericinosaurios, los cuales exhibían unas extrañas garras cuya función había sido un completo misterio. Así resulta que los alparesaurios usaban sus garras en forma de pico para excavar, pero sus parientes cercanos, los tericinosaurios gigantes, usaban sus garras de 1 metro de largo y en forma de hoz, demasiado desarrolladas para exhibirse posiblemente ante las hembras y potenciales competidores. El nuevo trabajo está dirigido por un estudiante de doctorado en la Universidad de Bristol, Zhixuan Qin, quien a partir de un modelo informático basado en biomecánica, identificó las funciones de las extrañas garras de estos dinosaurios gracias a una comparación detallada con algunos animales actuales. Para ello, las garras primero se modelaron en 3 dimensiones, a partir de tomografías computarizadas. Luego, se comprobó su resistencia al estrés y la tensión, gracias a un método de ingeniería. Finalmente, se combinaron las funciones de tirar, perforar y excavar en comparación con animales modernos, cuyas funciones son bien conocidas. Las garras más extrañas del mundo de los dinosaurios. Los alparesaurios y los tericinosaurios son definitivamente los primos más extraños entre los dinosaurios, cuenta el profesor Michael Penton, uno de los supervisores de Qin. Los alparesaurios eran uno de los dinosaurios más pequeños que existieron, del tamaño de pollos, con extremidades delanteras rechonchas y garras simples y robustas, pero sus parientes más cercanos, los tericinosaurios, evolucionaron exactamente por el camino opuesto. El Tericinosaurus es famoso por sus garras en forma de hoz, cada una tan larga como una espada samurái. Todos vimos al Tericinosaurus en Jurassic World Dominion, golpeando ciervos y matando al depredador gigante, el Gigantosaurus. Sin embargo, esto es poco probable. Estas garras largas y estrechas eran demasiado débiles para el combate, explica el Dr. Shun-Chin Liao, experto en Tericinosaurus, coautor del estudio. Nuestra simulación de ingeniería muestra que estas garras no podían soportar mucho estrés. Continúa, no todas las garras de las manos de los Tericinosaurus eran tan inútiles en combate, pero la mayoría de especies relacionadas podían usar sus garras como poderosas herramientas cuando se alimentaban de las hojas de los árboles, añade Liao. Por ello concluimos que las garras más grandes que jamás haya exhibido un animal en la Tierra fueron en realidad inútiles en la función mecánica, por lo que creemos que tuvieron que haber evolucionado bajo la selección sexual para ser utilizadas en exhibición. El Tericinosaurus adulto, hipotetizan los autores, podría haber agitado las garras para intimidar a un competidor o atraer a las hembras del mismo modo en que un pavo real despliega su cola para atraer a las hembras. Por su parte, Qin defiende su trabajo que los alparesaurios evolucionaron para convertirse en los dinosaurios más pequeños al final del Cretácico, y que estos dinosaurios enanos empleaban sus pequeñas, robustas y poderosas garras para excavar en hormigueros y montículos de termitas. Eran como los osos hormigueros actuales. La ciencia y la tecnología no pueden devolver a la vida a los dinosaurios, pero las técnicas avanzadas de computación e ingeniería pueden mostrar cómo vivían los animales extintos, declara la profesora Emily Rayfield, una de las supervisoras de Qin y experta en biomecánica de dinosaurios. Animales extintos como alparesaurios y tericinosaurios son tan extraños que ni siquiera podemos encontrar animales vivos parecidos. Afortunadamente, el avance de la tecnología puede ayudarnos a simular en un ordenador el funcionamiento de animales extintos, utilizando principios fundamentales de ingeniería y biomecánica. Estos estudios muestran muy bien cómo la selección natural puede conducir a la apariencia de formas específicas, a veces muy extrañas, de seres vivos. Si bien el Tericinosaurus no estaba especializado para la lucha, eso no quita el hecho de que era un dinosaurio temible e imponente, pero sobre todo un animal majestuoso. Si tú crees lo mismo y este video te pareció interesante, te recomiendo que compartas este video y que te suscribas si no lo estás aún. Hasta luego.